Ser minero. Es momento de saludar a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, hoy, ¿cuál es la propuesta temática? Hoy vamos a hablar de los paisajes, ¿no?, que presentan, de la estética, de la visión general que presentan nuestras cuencas mineras y del impacto también, en cierto modo, y de cómo se va construyendo el urbanismo y cómo se va modificando esa vista que tenemos de estos territorios. Pues sí, hoy nos vamos a ir hasta la vecina Asturias y bueno, en este caso te digo lo mismo que digo otras veces que hemos tocado temas que tienen que ver con Palencia o con Asturias, y es que la cultura minera, sí, yo creo que entiende poco o nada de fronteras geográficas o de barreras administrativas. Y bueno, lógicamente, salvando algunas peculiaridades que tiene cada territorio, pues yo creo que tiene unos rasgos comunes que... Y son reflexiones igualmente válidas para uno y otro territorio, ¿no? Claro, para uno o para otro territorio. Y uno de estos rasgos comunes, por ejemplo, es lo que decías tú, ¿no? La transformación que han sufrido los territorios mineros como consecuencia de esta actividad. Y al hilo de esto, ¿no?, sobre esta transformación, pues se llevó a cabo hace tiempo en Asturias un proyecto, yo creo, muy interesante. Simplemente por el nombre ya lo verás, ¿no?, porque se llamaba Aprendiendo de las Cuencas. Fue un proyecto impulsado por el Banco Sabadell Herrero y también estuvo colaborando la Laboral Centro de Arte, y fue un proyecto desarrollado por dos arquitectos, por Nacho Ruiz y por Sara López, y hoy le hemos pedido a Nacho pues que nos acompañe en Ser Minero para hablarnos de este proyecto, en el que, como también decías tú, pues veremos que hay muchos aspectos que son fácilmente extrapolables a León, que nos van a resultar familiares. Muy bien, pues vamos a saludar a nuestro invitado, al arquitecto Nacho Ruiz. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tipo de cosas, desde este punto de vista, ¿no?, desde el urbanismo, de la arquitectura, podemos aprender de nuestras cuencas mineras? Hombre, nosotros hemos encontrado la respuesta por el camino a lo largo de todo este proyecto que estuvimos trabajando 3 años, y nosotros particularmente hemos aprendido muchísimo. Es más, hemos aprendido cosas inesperadas al principio. Y aunque todo empezó con la intuición de que sí, que en realidad hay mucho que aprender de lo que ha pasado en estos lugares desde el punto de vista de la transformación que ha tenido el país a raíz de la actividad minera y de la industria, y que hay unos valores que, más allá de prejuicios estéticos, nosotros pensábamos que convendría rescatar, ¿no? Y de hecho el recorrido posterior que ha tenido el proyecto, la verdad es que nos ha corroborado, quizás algunos aprendan más que otros, pero por lo menos el interés que ha tenido la propuesta, ya que, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de presentarla en numerosos foros, en distintos sitios y con distintos intereses, y la verdad es que está funcionando bastante bien el proyecto. Cuando hablas de hay algunos valores que convendría rescatar o que no se perdieran, ¿en qué tipo de cosas estás pensando? Pues, desde nuestro punto de vista como arquitectos, lo que nos parece fascinante de lo que sucedió en las cuencas mineras asturianas y también en las de León, tenemos que decirlo, porque tuvimos oportunidad de hacer un proyecto en Cerredo, y entonces todo lo que es el Valle de Villablino, sí, lo conocemos bastante bien y comparten muchos rasgos. Pues que al final son paisajes, territorios que se han adaptado a una serie de cambios drásticos con bastante naturalidad, y eso hace que tengan cierta vivacidad todavía, ¿no? Es un paisaje que ha aceptado muchas transformaciones y todavía está dispuesto a aceptar otras transformaciones, en contraste con una ciudad planificada en la que muchos vivimos hoy en día, pues casi como nosotros nos entró cierta nostalgia, ¿no?, por esa adaptación natural del paisaje a lo que le viene de fuera, ¿no? En un periodo de tiempo pues relativamente corto, pero dando lugar a una serie de fenómenos interesantísimos. La tesis que teníamos de partida es que las cuencas mineras están formadas por 4 paisajes, que son el natural, el rural, el industrial y el urbano, y que, al contrario de lo que sucede en otros lugares, ¿no?, que también pueden tener estos 4 paisajes, ahí lo que hacen es coexisten de un modo
conflictivo, ¿no? Pero un conflicto sano. Es decir, es muy difícil segregar unos paisajes de otros, identificar por un lado el natural, por otro el rural, por otro el industrial y urbano. Está todo entremezclado, ¿no? Y eso es lo que hace que para nosotros se muestre como un dinamismo y una vida que en otros lugares quizás no es tan fácil identificar. Roberto. Nacho, y este conflicto, podemos llamarlo así, ¿no?, que hablas entre diferentes paisajes, el natural e industrial, ¿se ha resuelto adecuadamente en las cuencas mineras? A ver, según como lo mires, no. Es decir, de hecho nosotros lo que queríamos analizar es un lugar que desde el punto de vista de la arquitectura y urbanismo, pues digamos, contradice las leyes del buen gusto y de lo que se debería hacer. Lo que pasa es que quizás a raíz de eso es un lugar que es muy permeable a recibir inputs desde fuera, ¿no? A ser modificado una y otra vez sin que su carácter de fondo cambie. O sea, yo creo que el carácter de las cuencas mineras es muy reconocible para todos y dentro de ese carácter admite a recibir siempre cosas nuevas, muchas veces inesperadas, y el carácter no cambia, ¿no? Hay otros lugares que quizás son más bonitos, más bellos, pero les añades una cosa nueva que no tenga que ver con el carácter del lugar y realmente lo transforma todo, ¿no? Y se pierde parte de la esencia del sitio. En las cuencas mineras esto no sucede. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que tiene grandes lecciones de cara a repensar las ciudades del futuro y los paisajes que nos rodean del futuro, ¿no? Porque se nos repite continuamente que tenemos que estar preparados para lo efímero, ¿no? Para la transformación, para el cambio, que la estabilidad ya no existe en el día a día, y en los paisajes al final sucede lo mismo. Y para nosotros las cuencas mineras en ese sentido podríamos considerar que anticipan lo que puede pasar en muchas ciudades y en muchos otros paisajes. Vosotros os habéis ido además un poco, desde luego es un estudio de carácter local, digamos, pero sí que habéis tomado referentes un poco de lo más universal. Y también se puede decir que estas cuencas forman parte de esos territorios que históricamente igual han sido menospreciados, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico o social, pero que a lo largo de los años se han convertido en iconos, ¿no?, y en sitios que luego, pues son muy interesantes para vivir en ellos y para experimentar cosas nuevas, ¿no? Cierto, era hacer algo parecido. Se hizo también arquitectos sobre ciudades como Nueva York, como Las Vegas, como Los Ángeles o como Tokio, que en su día no eran interesantes para los arquitectos y para el público en general, porque en realidad se desviaban, ¿no?, de lo que se debía hacer como arquitectura, ¿no? Y sin embargo hubo alguien que consiguió cambiar la mirada sobre estos lugares, consiguió decir, chicos, fijaros que aquí hay cosas que pasan que son muy interesantes, que igual no son bonitas, pero son muy interesantes, ¿no? Y a partir de ahí se convierten en lugares míticos de cara, ya no solo a los arquitectos, sino para el turismo general, ¿no? Las Vegas, por ejemplo, ¿no?, que es la aberración de la cultura del consumo, pero sin embargo es un lugar que transmite una experiencia que mucha gente va ahí solo por eso, ¿no? O Nueva York, la ciudad menospreciada por los arquitectos precisamente porque solo tenía rascacielos, ¿no?, nada más interesante, y sin embargo hoy es como la ciudad mítica, ¿no?, a la que ir. Y entonces se nos ocurría que en las cuencas mineras en general pasaba algo parecido. Es un lugar menospreciado, pero que sin embargo muchas veces incluso más menospreciado por los locales que la gente fuera. Nosotros tenemos amigos arquitectos que alguna vez venían de Madrid, eso nos dio que pensar antes de iniciar el proyecto, nos decían, ¿por qué no nos lleváis a dar una vuelta por las cuencas mineras, ¿no?, aunque sea en coche? ¿No? O sea, y las cuencas mineras en realidad todo el mundo en España le resuena, ¿no? Y sabe que es un territorio que está en algún lugar y que tiene unas características singulares de algún modo, ¿no? Y se ha invertido mucho dinero en museos, en proyectos de revalorización, ¿no?, de lugares puntuales, y nosotros lo que pensábamos es que faltaba una nueva mirada global sobre ese otro paisaje, ¿no? Y que rescatara un poco virtudes quizás olvidadas. Bueno, es lo que se suele decir que es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Darle la vuelta, sí, ¿no?, a algo que en lugar de ser un hándicap sea todo lo contrario, ¿no? Una ventaja a la cual sacar partido. Roberto, imagino que en esa confluencia de la que nos habla Nacho sobre lo natural, lo rural, lo industrial y lo urbano, pues uno puede ver reflejado, ¿no?, estas características en lugares como Villablino, ¿no?, que ya ha salido, o incluso Cistierna, por ejemplo, no sé en qué medida Sabero también, pero sí, lo ves identificado, ¿no?
Claramente. De hecho, bueno, este proyecto ha dado como resultado una exposición itinerante que tuvimos la suerte de tener en el museo, y también un libro que es muy recomendable para el que quiera profundizar en el tema. Y cuando tuvimos la exposición, con una selección, lógicamente, porque ellos creo que estuvieron investigando y estudiando como más de 1000 elementos, tuvimos una pequeña selección de estos elementos industriales que quedan y que se han transformado. Bueno, pues la gente que acudía y que era de la zona, de otras cuencas mineras, pues bueno, no les sonaban a nada raro. Es decir, todo el mundo se identificaba, ¿no?, con estos paisajes, con estos elementos arquitectónicos. Entonces, bueno, lo que te decía al principio, ¿no?, es un lugar común. La minería es un lugar común más allá de las fronteras geográficas. Creo que tenemos tiempo todavía para plantear alguna pregunta más, si lo desea, Roberto. Nacho, ahora que la industria y la mina están desapareciendo estos territorios, ¿qué queda? ¿Y qué va a ser estos elementos que lo han hecho singulares? La pregunta del millón. Pues habrá un poco de todo. O sea, habrá elementos que desaparezcan, habrá elementos que queden en el olvido y se los coma la vegetación, habrá otros que sean restaurados y mantengan cierta vida, habrá otros que sean restaurados y entonces se queden como ese limbo extraño, ¿no?, entre que han sido conservados pero realmente no tienen contenido y nadie va a ellos. Es muy difícil establecer como un guión homogéneo para el futuro de las cuencas, ¿no? Así como el último siglo en las cuencas en realidad ha pasado de todo y cada elemento del paisaje tiene sus propias circunstancias. Yo creo que es lo que va a pasar de cara al futuro, ¿no? Habrá elementos que sigan atrayendo, habrá otros nuevos inesperados que empiecen a atraer al público y hay otros que caigan en el olvido. Y seguramente dentro de unos años llegará otro como nosotros que haga un estudio. Nosotros siempre pensamos que lo que hemos hecho es una foto congelada en el tiempo, ¿no? Empezamos el proyecto, 2013 fue el momento cumbre, pues foto congelada de las cuencas 2013, ¿no? Pues igual dentro de un par de décadas este territorio merece otra foto congelada, ¿no? Y para hacer revisión que ha evolucionado mejor y que ha evolucionado peor. Imagino que tendrá esos momentos que induzcan optimismo y otros que quizás no tanto. Pero bueno, nada distinto a la historia reciente. Bueno, Nacho Ruiz, arquitecto asturiano, comisario de este proyecto Aprendiendo de las Cuencas. Hoy hemos aprendido con él. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo, Nacho, desde León. A vosotros igualmente. Y con quien aprendemos todas las semanas es con nuestro colaborador Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.